Hola, ¿cómo están? Soy Javier de acá, de nuevo. Oye, les dije que iba a pasar esto. Las tasas de los créditos hipotecarios están bajando, se está reactivando el mercado, se están empezando a ver las bajas de precios de los departamentos y casas, sobre todo en el sector oriente. El mercado, por otro lado, se está reactivando. Entonces hay un periodo de tiempo en que esa reactivación del mercado se refleje en un alza de valor de vivienda de nuevo. Entonces hay que aprovechar ahora, donde estamos en el momento perfecto, las casas están y casas y departamentos están a precios descontados, obviamente que no a precio libre, sino que tienen que meter ofertas agresivas y van a conseguir mejores tasas y se va a empezar a reactivar el mercado. Entonces eso va a permitir también que puedan hacer un flip o puedan comprar y vender más fácil. Eso por ese lado, pero ahora quería hablar de otra cosa, que es un tema que encuentro que es súper interesante, y es cómo puedo balancear o cómo defino el balance de mi portfolio de inversiones de activos mixtos. Entonces, ¿qué es lo que es un portfolio de inversiones de activos mixtos? Es un portfolio donde hay un balance entre grupos de activos, o se subdivide en grupos como los equities, que son las acciones, los commodities, el oro o lo que sea, los bonds, enfocados en deuda, los alternativos, que son real estate, infraestructura y otros tipos de inversiones. Entonces, cuando uno tiene que decidir qué porción de tu capital vas a invertir en qué tipo de activo, uno se tiene que fijar en distintos parámetros. Los principales son la diversificación, y aquí, por ejemplo, hay un misconcept o un entendimiento errado a veces de lo que significa diversificar. Diversificar significa que la correlación entre dos activos es baja, cercana a cero, no a menos uno. Menos uno es que es correlación negativa, uno es correlación positiva perfecta. Cuando hay una correlación uno significa que cuando los retornos de un activo suben, el otro también sube de manera perfecta. Cuando es menos uno, cuando uno sube, el otro baja. Cuando es cero, cuando uno sube, el otro no le pasa nada. Entonces nosotros queremos estar en esa banda. ¿Por qué? Porque eso va a impedir o mitigar riesgo de que pase un COVID, de que pase aumento de tasa, aumento de cualquier cosa. Nosotros nos queremos resguardar y estar en un nivel de riesgo que sea aceptable. Eso por un lado, la diversificación es súper importante y hay que tener bien claro lo que significa. Y por otro lado, hay un concepto que se llama frontera eficiente de activos, donde yo mapeo el nivel de riesgo y los retornos y yo trato de identificar qué tipo de activos están en un nivel de riesgo aceptable y retorno aceptable y los comparo entre ellos para ver cuáles son los tipos de activos que tienen que entrar dentro de mi portafolio para el nivel de riesgo que yo puedo aceptar. Entonces aquí yo les voy a mostrar un poco cómo funciona esta cuestión y suena mucho más técnico de lo que realmente creo que es súper útil para definir inversiones a nivel de portfolio, pero también inversiones personales. El primer punto es la diversificación, y lo voy a hacer súper rápido. Esta es una tabla para distintos periodos. Este también lo escribí yo, este paper. Entonces, estos son los activos S&P 500, que son equity, real assets, private equity, corporate bonds, commodities, real estate trusts, etcétera. Real estate direct investment. Y los comparo con los mismos activos y voy sacando la correlación. Así que ustedes lo quieren hacer, no sé, con la casa es súper fácil, en verdad. Agarran los históricos de los retornos, ni siquiera entre tipos de activos, también puede ser entre una acción y la otra o lo que quieran. Hacen una lista, un spreadsheet para abajo, toman la correlación y van viendo cómo van influyendo los distintos vehículos de inversión, que puede ser entre equities, puede ser entre bonds, puede ser entre lo que ustedes quieran. Por ejemplo, puede ser, no sé, la acción de Tesla comparado con Apple, y lo van comparando, sacando la correlación. Si es que una correlación relativamente baja, conviene diversificar entre ambas acciones o tipos de activos. Ese es el punto número uno. Entonces, esta es la frontera eficiente que yo les comentaba. Acá tengo los distintos tipos de activos: S&P 500, Real Estate Investment, Direct Investment,
bonds, private equity, etc. Entonces, por ejemplo, bonds es un activo que tiene muy bajo riesgo, pero también bajo retorno, a pesar de que ahora último ha subido porque la deuda está muy cara. Entonces, esto empieza a tomar mayor relevancia. ¿Y por qué querríamos poner bond de bajo riesgo y bajo retorno en nuestro portfolio? Porque básicamente si que yo necesito nivelar el riesgo, necesito una base o una fundación o sustento de inversiones que no tengan tanto riesgo, a pesar de que me bajen un poco el retorno. Así que soy más agresivo y me da lo mismo el riesgo y puedo estar en una zona más riesgosa. Obviamente que los bonds pierden un poco relevancia y empiezan a ganar los activos de mayor retorno. Acá tenemos la otra esquina que es private equity, donde tienes mucho riesgo, pero tienes tanto retorno que básicamente, que realmente te da lo mismo, porque tú sabes que hay muchas probabilidades de que esos retornos paguen cualquier otro riesgo que tú estás asumiendo. Y otros que son intermedios, pero aquí esta es la frontera eficiente. La frontera eficiente es la línea continua y no la línea punteada. La línea continua tiene una curvatura. Esa curvatura está por la correlación. Así que una línea recta quiere decir que una correlación 1 a 1. Si es que es más curva, es más negativa. Y hay que ver como un óptimo entre la recta y la curva, ¿no es cierto? Después las punteadas están en la frontera subóptima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Narrate, que son los Investment Trust, tiene un retorno equivalente casi a los bonds, pero un riesgo mayor. Entonces no tengo ningún incentivo para invertir en esto, si que puedo invertir en los bonds con la misma rentabilidad, pero menos riesgo. Entonces, al final, la frontera eficiente es todo lo que se ubica más a la izquierda, o sea, menor riesgo, y más hacia arriba, mayor retorno. Tenemos private equity, real estate assets y bonds, que eso sería mi frontera eficiente. Ahora, después, ¿cómo balanceo mi portfolio de activos mixtos? Aquí yo tengo que definir cuál es el nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir. Por ejemplo, si yo digo, puedo asumir 7% de desviación estándar, por ejemplo, de mi retorno, o sea, riesgo o volatilidad, me ubico en esta línea. Y esto de 0 a 100, ¿qué significa? Significa que esto es todo mi capital, de 0 a 100. 100% de mi capital está invertido en esta distribución de activos en forma óptima para cada nivel de riesgo. Entonces, para 7% o para 8%, yo acá voy a tener lo rojo es equities en un 20-25%. Para el 8% de riesgo, después tengo real assets y después tengo private equity y una gran componente de bonds. ¿Por qué? Porque los bonds me van a dar estabilidad, los otros me van a dar retorno, pero me van a aumentar un poco el riesgo. Entonces, en el fondo esto lo que quiere hacer o quiere replicar o quiere analizar es para cada nivel de riesgo cuál es el óptimo de tipos de activos que tengo que invertir. O sea, qué porción de mi capital tengo que invertir en cada tipo de activo para sacar los retornos óptimos para ese nivel de riesgo. Entonces, por ejemplo, si que estoy dispuesto a asumir un mayor riesgo, que significa que los bonds empiezan a perder relevancia, como hemos hablado, y los private equity tienen que llenar un poco la cartera, porque, claro, entran con más riesgo, pero tienen retornos mucho mayores. Ahora, no en todos los casos tienes la libertad de elegir como quieras, en algunos tienes ciertas restricciones. Acá, por ejemplo, estoy en un caso donde tengo una restricción del 50% del máximo allocation para cada uno de los activos. Entonces, quiere decir que no puedo invertir más del 50% en un activo específico y eso va a cambiar mi balance óptimo de retornos para cada nivel de riesgo. Antes, por ejemplo, el 8% tenía muchos bonds y ahora como tengo que capearlo, tengo que ponerle un cap al 50%, obviamente que los bonds bajan y se tienen que complementar, por ejemplo, en este caso con commodities o con real assets. Bueno, espero que tenga sentido. Y yo sé que puede sonar un poco más técnico de lo que parece, pero en verdad es súper fácil como identificar esta cuestión. Y creo que tiene mucha utilidad, no solamente si es que eres del área de inversiones, sino que también para tu vida privada. Y
cuando quieran elegir, por ejemplo, qué tipo de acciones tienen que comprar, saquen una lista de las acciones o lo que quieran analizar, las meten en ese cuadrante y tienen la bastante eficiente y pueden definir cómo se compone o cómo se balancea su portfolio de inversiones.